5 secretos sobre la sexualidad femenina. Nuestra sexualidad es tan fascinante como compleja, lo que nos lleva a las preguntas: ¿qué secretos esconde nuestra biología y cómo podemos conocernos más? O mejor aún, ¿cómo podemos sacarles partido? Pues presta atención a esta cápsula de conocimiento y recuerda suscribirte y dar like para no perderte ninguna otra en el futuro. Número 1. La única función del clítoris es proveer placer. Te presento el clítoris. Es como un iceberg. Casi el 90% está por debajo de la superficie, por lo que conocemos solo una pequeña parte. Cada uno de sus brazos mide alrededor de 7 a 15 centímetros internamente, pero está íntimamente conectado con todas tus partes reproductivas, y hasta ahora se sabe que su única función es proveer placer durante el orgasmo. Número 2. Tu deseo sexual aumenta durante la ovulación. Aproximadamente a unos 14 días antes de tu periodo menstrual, algo mágico sucede. Lo sabrás porque aumentará tu deseo sexual, las ganas te podrán. Biológicamente, es la forma de tu cuerpo de decirte que es el momento idóneo para concebir un bebé y dar paso a una nueva generación. Pero lo más genial de todo esto es saber que puedes disfrutar del sexo sin tener que embarazarte necesariamente. Así que disfruta y protégete. Número 3. La mayoría de las mujeres no llegan al orgasmo solo con penetración. De hecho, de las mujeres que sí lo logran, una de las razones puede ser la distancia entre su clítoris y su apertura vaginal, siendo esta mucho más corta, por lo que recibirían más estimulación. Pero no podemos reducirlo todo a esto. La confianza o el nivel de relax que tengas en el momento también influye mucho. Pero para la mayoría de las mujeres, llegar al orgasmo implica que ambos usen su imaginación. Así que, diviértanse explorando. Número 4. Una mujer puede tener orgasmos múltiples. Sí, el multiorgasmo no es un mito. Algunas mujeres pueden tener orgasmos en secuencia antes de llegar a un orgasmo final y más intenso, que les indica que es momento de parar por un rato. Pero incluso esto último no tiene que ocurrir necesariamente. Al contrario de los hombres, las mujeres no pasan por un periodo refractario en el que deben recuperarse tras tener un orgasmo y reiniciar su proceso de respuesta sexual. Una vez más, esto también dependerá de tu predisposición y del momento, entre otras cosas, pero al ser mujer tienes todo para vivirlo. Y si sientes no tenerlo, puedes desarrollarlo. Número 5. El sexo mejora el control de la vejiga. El músculo que se contrae durante el orgasmo es parte del mismo complejo muscular con el que se aguanta la orina. Este es el músculo del suelo pélvico. Si quieres identificarlo, solo debes comenzar a orinar y detener la orina. Estos son los mismos músculos que se contraen durante el orgasmo. De hecho, hay ejercicios para fortalecer este complejo muscular y de esta manera poder lograr orgasmos más intensos. ¿Conocías estos secretos? Chequea los otros clips de Ciencia Íntima y recuerda suscribirte y activar la campana para que te notifiquen de nuestros últimos videos.